Fidestec presenta el podcast de Electronicología. Episodio 8. Diferencias entre fuentes lineales y conmutadas. Electrónica. Formación. La Academia de Reparación. Fidestec. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Electronicología, el programa de Fidestec Radio donde hablamos sobre reparación electrónica, organización del trabajo, diagnóstico e investigación de causas de averías y en general todo lo que tenga que ver con la parte práctica de la electrónica desde el punto de vista de la reparación. Soy Eugenio Nieto y desde Fidestec tengo la intención de ayudarte a mejorar como técnico de reparación para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy vamos a hablar de fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación son una causa muy importante de averías. Por eso hablo mucho de ellas y por eso tengo un libro y un curso publicados sobre este tema. Vamos a ver las diferencias más importantes entre las fuentes de alimentación lineales y las fuentes de alimentación conmutadas. Pero antes déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita la academia en fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Además, es un momento muy especial porque justo acabo de presentar el Club de Electronicología, que ya está abierto, ya puedes inscribirte. Y en el club encontrarás cursos nuevos cada semana sobre reparación electrónica. Además tendrás mi acompañamiento y el contacto con todos tus compañeros. Entra en fidestec.com/club y echa un vistazo a los detalles. Empezamos comentando brevemente qué son las fuentes de alimentación lineales, para que todos hablemos el mismo idioma. Las fuentes de alimentación lineales son circuitos electrónicos que transforman la tensión de la red, normalmente a un valor más bajo, y después rectifican y filtran la corriente alterna para convertirla en corriente continua. Aparte pueden tener un montón de funciones adicionales, de complementos, pero básicamente eso sería una fuente de alimentación lineal. Por otra parte, ¿qué son las fuentes de alimentación conmutadas? Pues son fuentes de alimentación que convierten la corriente de la red de alterna a continua, después la trocean para volverla a convertir en corriente alterna pero a una frecuencia mucho mayor. Más tarde la transforman a una tensión que normalmente es menor y después la vuelven a rectificar para convertirla de nuevo en corriente continua. Es decir, que tienen más etapas, más pasos que las fuentes lineales. Eso es lo que vemos a simple vista, pero vamos a ver qué más diferencias hay, diferencias concretas entre un tipo y otro. En primer lugar, vamos a decir que las lineales tienen un transformador grande, que suele ser el elemento más caro. Si tú ves, por ejemplo, los cargadores de los teléfonos de hace unos años con los de hoy en día, antiguamente los cargadores pesaban mucho y hoy en día no pesan nada. Y esto es por el transformador que llevan. El transformador lineal es la pieza más grande de la fuente y por lo tanto es la más cara porque tiene cobre, el cobre no es económico y además hay que rebobinarlos, etc. Por lo tanto resulta un componente caro. Las fuentes conmutadas pesan muy poco porque tienen un transformador mucho más pequeño, además el núcleo en vez de ser de hierro es de ferrita, con lo cual pesa muchísimo menos. Y esto es posible porque trabajan a una frecuencia muy alta. Si trabajaran a la misma frecuencia no podrían ser los transformadores más pequeños. Por lo tanto, las fuentes conmutadas tienen mucho menos peso, mucho menos volumen y normalmente son mucho más baratas para la misma potencia de salida. A la misma potencia, dos fuentes de la misma potencia, las conmutadas son más económicas que las lineales. Otro tema del que vamos a hablar es los componentes complejos. Una fuente lineal
En principio no tiene componentes complejos. Ya depende si lleva funciones, si incorpora funciones adicionales. Pero normalmente los componentes básicos son o componentes pasivos o componentes discretos. Es decir, o son diodos, transistores, algún regulador lineal quizás, pero los reguladores lineales también son componentes que podemos considerar discretos. Por el lado contrario, las fuentes conmutadas necesitan un circuito de control activo para poder ajustar el arranque de la fuente, la tensión de salida, poder regular la conmutación y poder gestionar otras protecciones que tienen este tipo de fuentes. Por lo tanto, las conmutadas son mucho más complejas que las lineales y tienen muchos más componentes. Otro tema importante es que en las fuentes lineales la corriente avanza en un sentido pasando de una etapa a otra en un sentido. Es decir, pasa primero por el transformador, después por el rectificador, después por el filtro y sale a la salida. Y si tiene alguna etapa adicional, como protecciones, como filtros de red o lo que sea, todo es, en la corriente entra por una parte y sale por la otra. Todo va en un solo sentido. Sin embargo, en las conmutadas se usan señales de control que van desde la salida hasta la etapa del inverter. Entonces tenemos por un lado la corriente de potencia que va de entrada a salida, pero por otro lado tenemos una corriente de feedback o de retroalimentación que devuelve información al chip de regulación, con lo cual tenemos un bucle en la fuente que hace que sea mucho más complejo el funcionamiento y sobre todo la reparación es mucho más compleja, porque no basta en las lineales simplemente si vas midiendo cada etapa, llegará un momento que veas que la corriente se corta o que hay una anomalía importante y ya sabes qué sección es la que tiene el problema. Pero las fuentes conmutadas, la corriente como va y vuelve, puedes tener una avería en los últimos componentes del secundario que provoquen que se detenga el inverter y por lo tanto tienes una fuente en la que ya no tienes corriente en el primario. Una parte del primario ya no tiene corriente cuando la avería está en el secundario. O sea que se complica bastante la reparación. Otro tema importante que diferencia notablemente a las lineales de las conmutadas es el consumo o el aprovechamiento de la energía. Las lineales desperdician mucha energía en el transformador. Por la propia física, el propio funcionamiento del transformador, hay muchas pérdidas en forma de campos electromagnéticos y de calor. Mientras que las conmutadas, si están bien diseñadas, pueden llegar a tener rendimientos muy altos, del 90 y tantos %, bastante altos, siempre que estén bien calculadas y bien diseñadas, ¿vale? Las fuentes conmutadas de bajo coste suelen tener unas pérdidas bastante mayores. Todo y con eso, normalmente las conmutadas suelen ser más eficientes en la mayoría de los casos que las lineales. Una conmutada barata suele ser más eficiente que una lineal cara, para comparar un poco. Otro tema que también es importante, en algunos casos es muy importante, es que las fuentes conmutadas generan mucho ruido eléctrico, sobre todo por la etapa de conmutación. La etapa de conmutación está cortando la corriente a mucha velocidad y se generan unos picos de la propia conmutación que vuelven hacia la red. Se generan unos ruidos, unas deformaciones de la corriente bastante importantes. Mientras que las lineales apenas tienen este problema. Prácticamente no generan ruido. Esto hace que las fuentes conmutadas, aparte de generar ese ruido, hay que añadir componentes para filtrar ese ruido o incluso para compensar la potencia reactiva que pueden generar. Entonces, todo esto hace que las conmutadas tengan más componentes y además ocurre otro detalle, que es que las conmutadas suelen necesitar una conexión a la toma de tierra del edificio para enviar por ese conductor los ruidos y los picos que se generan. Por el contrario, las fuentes lineales de por sí no necesitan ninguna conexión a la toma de tierra en el secundario y normalmente en el primario tampoco. Otro tema importante es que las fuentes lineales responden instantáneamente a los cambios en la carga. Es decir, cuando conectamos una carga,
A veces hay una pequeña caída de tensión porque los condensadores se descargan muy rápido, pero si la fuente está bien dimensionada, no hay problema. Tú puedes subir o bajar la carga y la tensión va a ser constante. Sin embargo, las fuentes conmutadas necesitan cierto tiempo para recuperarse. Cuando hay una subida de carga, la tensión en la salida de la fuente suele caer. Entonces, las fuentes conmutadas tienen el circuito de feedback de retroalimentación o de realimentación que indica al primario que debe modificar la forma de conmutar para elevar la tensión de salida. Y esto, aunque sea muy rápido, requiere cierto tiempo hasta que la salida se estabiliza. Entonces, si la fuente es de mala calidad, normalmente esta respuesta es muy lenta. Si la fuente es de mucha calidad, normalmente esta respuesta es muy rápida, muy precisa y no se entera. O sea, puedes hacer lo que quieras en la salida que la fuente va a responder sin problema. Pero ya digo, tiene que ser una fuente bastante preparada, bastante bien diseñada y por lo tanto no suelen ser económicas. Otro detalle derivado de lo que hemos hablado es que las fuentes lineales usan transformadores estándar, que son fáciles de conseguir y fáciles de sustituir. Puedes tener una fuente con un transformador dañado, seguramente encontrarás un transformador de recambio y lo podrás sustituir sin problema. Pero en el caso de las conmutadas se utilizan transformadores que suelen estar fabricados a medida para cada modelo. Así que en caso de dañarse el transformador, las conmutadas son muchísimo más difíciles de reparar. En muchos casos es imposible repararlas si no es aprovechando el transformador de otra fuente idéntica que se haya averiado y que el transformador esté en buenas condiciones. Bien, pues hemos comentado un montón de diferencias y ahora vamos a sacar un poco las conclusiones de todo lo que hemos visto. Podemos decir que las fuentes lineales tienen pocos componentes, generalmente son más robustos, por lo tanto son más fiables y también son más fáciles de diseñar y de reparar. Como elementos negativos podemos decir que las fuentes lineales tienen peor rendimiento y además son más caras por el transformador, además suelen ser más pesadas y más voluminosas. En el caso de las conmutadas son más complejas, son más delicadas, así que son mucho más difíciles de diseñar y de reparar. Como punto positivo, las fuentes conmutadas pueden proveer grandes potencias, pueden darnos muchísima potencia, ocupando poco espacio y aprovechando mucho mejor la energía, y además son más económicas. Así que las fuentes conmutadas presentan muchas ventajas siempre que no se averíen. En el momento que tenemos una avería ya se complica todo. Entonces, desde el punto de vista de las averías, dependiendo del coste de la fuente, en equipos pequeños o económicos no merece la pena repararlas, es mejor sustituirlas. Pero en equipos grandes y con costes mayores puede ser muy rentable repararlas, porque a veces la avería está en un componente bastante simple, es una avería relativamente sencilla y ahorramos el tener que sustituir toda la fuente. Eso sí, para reparar las fuentes conmutadas hay que conocerlas muy bien y prepararse. No cualquier técnico puede reparar fuentes conmutadas. Así que espero haberte ayudado con esta reflexión, espero que esta comparación te haya abierto un poquito más los ojos si no conoces bien las fuentes conmutadas, que entiendas un poco mejor las diferencias. Ya sabes, si te interesa el tema, tengo un curso bastante completo sobre fuentes conmutadas y espero en el próximo episodio te hablaré de otro tema, quizás el que tú me propongas en los comentarios. Muchísimas gracias por escucharme, por dejar tu comentario con tu opinión, por darle a me gusta, por valorar con 5 estrellas en iTunes o recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por inscribirte en mis cursos, por adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem, por entrar en el club de electronicología y por ayudarme a crecer. Cualquier cosa que hagas para ayudarme es bienvenida, porque así cada vez puedo ayudar a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica.
es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo y feliz año 2019. Electrónica, formación, la academia de reparación.